estaremos compartiendo la primera palabra que se llama venza el desánimo. Gracia y paz. Hoy estamos comenzando nuestro primer día de ayuno, 21 días en el diván de la gracia. Espero que estén juntos con nosotros haciendo parte de este ayuno. Creemos que serán días sobrenaturales. Llene su corazón de expectativas de lo que Dios va a hablar a su vida. Hoy, entonces, en nuestro primer día, estaremos compartiendo la primera palabra que se llama venza el desánimo. Venza el desánimo. Sabemos que hoy son días donde el enemigo ataca tanto líderes, pastores, hermanos para hacerlos desanimar. Entonces Él está siempre atacando para hacernos desistir de aquello que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de alguien que también se sintió en algún momento el deseo de parar, desistir, de terminar con el llamado de Dios sobre su vida, que es el profeta Elías. Nosotros vemos que Elías, surge en un contexto de idolatría, un contexto donde el pueblo de Israel se había apartado de Dios. El mismo rey, el rey Acab, estaba casado con una mujer llamada Jezabel, que era una profeta de Baal, era una sacerdotisa de Baal, y él permitía que se hiciese cualquier cosa. Entonces en aquellos días Israel estaba totalmente apartado de los caminos del Señor. Y ahí, si nosotros vemos la palabra allí en el libro de Reyes, capítulo 19, nosotros vemos Reyes capítulo 17, del versículo 1 al 9, dice así: Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán. Beberás el del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, algo importante que nosotros vemos en la palabra del Señor es que, aparte de Elías ser un siervo, un profeta del Señor, él tenía conciencia de lo que era la presencia de Dios, tanto que allí, cuando se le presenta al rey para hablarle y declarar las palabras que el Señor había hablado con él, él le dice: dijo acá: Vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces él tenía conciencia de la presencia de Dios. En estos días nosotros necesitamos tener conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y así como sucedió con el profeta Elías, de él ser sustentado en tiempos de sequías, en tiempos de hambre, de escasez, la Biblia dice que Dios lo manda a Elías a separarse a un lugar aparte, y que allí enviaría comida por parte de cuervos, pan y carne de día y durante el día, durante la tarde. Y también cuando se secó ese sustento, cuando el arroyo se secó y el pan paró de ser llevado para Elías, la Biblia dice, Dios le dice: levántate y ve a Sarepta, que allí he preparado una viuda para sustentarte, para alimentarte. O sea, Dios estaba cuidando de Elías. ¿Será que es diferente con usted en estos días? Tal vez usted está ansioso, preocupado por causa de sus necesidades, sus compromisos, perdió el trabajo o está enfermo, y eso produce aflicción, pero sea consciente de que Dios está cuidando a usted. Dios cuida a usted en todo tiempo. Vemos otro de los puntos también de esta palabra, fue que
Elías también decidió andar por vista. Y uno de los puntos es: no ande por vista. Allí en el libro de Reyes, libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 3, dice así: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dice la Biblia entonces que Elías, después, si nosotros vemos el contexto de todo lo que había sucedido, Elías llama allí a los profetas de Baal, los profetas de Acera, eran como 400 y 400, y los desafía. Dice: hoy es el momento de descubrir quién es el Dios verdadero. Cuando él desafía a los profetas, dice: bueno, el Dios verdadero, vamos a preparar un holocausto, y el Dios verdadero estará enviando fuego sobre aquel holocausto. Él hace eso. Los profetas de Baal, de Acera, ellos comienzan a orar para que el Dios de ellos enviase fuego, y nunca envió. Entonces Elías prepara el altar, ora, le pide a Dios, y cuando estaba orando, la Biblia dice que el fuego de Dios descendió y consumió aquel holocausto, aquel altar, y por causa de eso todos los falsos profetas fueron muertos en aquel día. La Biblia dice aquí en el pasaje donde leímos que el rey Acab viene a su esposa Jezabel y le cuenta todo lo que había sucedido. Entonces ella manda un mensajero diciendo: Elías, los dioses me hagan y aún me añadan más, si mañana a esta hora no hago contigo como hiciste con uno de esos profetas. O sea, lo amenazó de muerte. Y la Biblia dice entonces que Elías oyó eso y quitó los ojos de todas las maravillas que había experimentado con Dios, cómo descendió fuego, cómo Dios suplió alimento allí en aquel arroyo Querit, le llevó pan y carne a través de los cuervos, y cómo Dios había cuidado de él. Él se olvidó de todas las maravillas de Dios por causa de unas palabras de una mujer que dijo que iría a quitar su vida. Entonces él huyó y escapó para intentar salvar su vida. El diablo siempre nos quiere hacer quitar nuestros ojos de las maravillas, los milagros que ya hemos experimentado, para poner nuestra mirada en las cosas naturales, en las amenazas a veces de las noticias, amenazas de personas o amenazas del trabajo que nos puede faltar, el sustento nos puede faltar, pero no quite nunca sus ojos del Señor y experimentará milagros en su vida. Otro de los puntos también, que es el lugar del desánimo. Dice allí en Primera de Reyes 19, 4, 8: y él fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y abandonándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió, bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. La Biblia dice que primero Dios había estado allí con Elías usando un cuervo para llevarle pan de día y de tarde. También le había proveído de un arroyo para que él bebiese agua, y Dios había cuidado. Cuando todo eso se terminó, Dios envía una viuda para que lo sustentase, o lo envía a Sarepta, a la casa de una viuda, para que lo sustentase durante esos días de escasez, de hambruna. Pero lo interesante es que después que Elías huye con miedo, deseando la muerte, dice que él se fue camino un día en el desierto y se colocó debajo de un enebro y deseaba morirse. Dice: Señor, quítame la vida.
Pero la Biblia dice que cuando él estaba ahí, el ángel del Señor, que tipifica el mismo Cristo, se le apareció, y el mismo Dios, ya no era un cuervo, ya no era una viuda, era el mismo Dios dándole pan. Nosotros sabemos que pan apunta para Cristo, el pan que descendió del cielo. Después que Elías entonces se fortalece, que comió, dice la Biblia, comió, volvió a dormirse, se despertó, volvió a comer y después salió para cumplir el propósito, se fortaleció y salió para cumplir el propósito de Dios. Y nosotros vemos entonces la historia siendo totalmente transformada. La Biblia dice que después que todo eso sucede, Elías ya había muerto Acab, y entonces reinó Ocosías. Ocosías era el hijo de Acab, pero ese Ocosías también buscó otros dioses. Él adoraba también a Baal. Interesante que aún después de todo aquello que había sucedido con la muerte de los profetas y de que el pueblo de Israel había reconocido que realmente Dios era el Dios de Israel, de aquellos profetas de Baal, cuando el pueblo de Israel había reconocido que realmente Jehová era el Dios de Israel, nosotros pensamos que toda la nación ya se había vuelto a buscar a Dios, pero vemos que aún quedaban personas que continuaban adorando a Baal, y una de esas era el mismo hijo del rey Acab, el rey Ocosías. Y dice que en cierta ocasión él se había caído, se cayó por una de las ventanas de su habitación y quedó enfermo, y mandó consultar, a Baal Zebub para ver si él sanaría o no. Eso se encuentra allí en 2 Reyes 1, del 1 al 3. Pero ¿qué es lo que sucede? Elías entonces envía palabra del Señor diciéndole a este rey que él moriría por no haber buscado, por no haber consultado a Jehová, por haber continuado adorando a Baal. Elías le dice: no, ahora por causa de ese motivo vas a morir. Pero lo interesante es que Elías entonces va a Samaria, donde estaba el rey Ocosías, hijo de Acab, y él mismo le dice, él se presenta delante del rey y le dice: tú vas a morir por continuar adorando a Baal. Y lo interesante es que nosotros vemos que después realmente Ocosías murió por causa de la palabra allí que Elías había enviado. Y por más que Jezabel pudiese haber intentado nuevamente amenazarlo, Elías no se amedrentó, no se acobardó, no tuvo miedo de las amenazas que podía recibir. ¿Por qué? Porque él había entendido que el propósito de Dios, para que el propósito de Dios se cumpliese, independientemente de nosotros estar presente, obedecer o no, Dios va a cumplir su propósito. Y él entendía que él tampoco era indispensable para Dios usar. Dios podía haber usado cualquiera, indiferentemente si fuese él o no. Pero una cosa, él aprendió a confiar, a colocar sus ojos en el Señor. Que en estos días, si usted está pasando por necesidad, por enfermedad, por algún problema, quite los ojos de sus circunstancias y colóquelo en el Señor. Busque de Dios, que el Señor está cuidando de usted y Él irá a suplir cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en glorias. Amén. Que el Señor lo bendiga, tenga un día bendecido en la presencia del Señor. Amén y amén.